Parece ser que cada historia en el noticiero es más deprimente que la anterior. Tráfico sexual, políticos corruptos y pobreza en todas partes. Te hace no querer leer o seguir las noticias en lo absoluto. Sin embargo, en el primer siglo estas no eran solo noticias, eran parte de la vida cotidiana. La vida en el primer siglo era difícil, la comida era escasa, los impuestos eran altos, no existían planes de jubilación y a causa de mortandades y enfermedades, la mayoría de las personas no vivían más de 40 años. Parecía ser que Dios guardaba silencio. Hacía más de 400 años que no había un profeta en Israel, y es en ese vacío que llegó Juan el Bautista. Juan el Bautista era un pariente de Jesús, quien nació casi al mismo tiempo. Mateo nos cuenta que Juan el Bautista salió al desierto de Judea, y allí estaba predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios está cerca. Y mucha gente de todo el campo vino, se arrepintió, se confesó y se bautizó. Arrepentirse literalmente significa darse la vuelta, significa cambiar nuestros corazones y nuestras vidas y reorientarlas alrededor del reino de Dios y de la voluntad de Dios. Es como ir a toda velocidad en una dirección en la carretera, frenar completamente, darse la vuelta y comenzar a manejar en la dirección opuesta. Ahora Juan el Bautista predicó sobre el reino de Dios y dijo que las personas necesitaban arrepentirse para poder ser parte de este reino. ¿Pero qué es el reino de Dios? Muchas personas conocen el Padre Nuestro. En una de sus oraciones está escrito: venga tu reino, hágase tu voluntad. El reino de Dios es el reino, el lugar donde se hace la voluntad de Dios. Así pues, lo que Juan estaba diciendo era que para formar parte de este reino de Dios, la gente necesitaba cambiar sus corazones y sus vidas y orientar su corazón y su voluntad hacia el reino de Dios y la voluntad de Dios. Y sorprendentemente, por todo Israel, la gente vino y se bautizó. La gente, cuando venía, confesaba sus pecados. Confesar es algo que Dios también nos llamó a hacer. Es reconocer nuestra necesidad ante Dios y reconocer ante Dios que en efecto hemos cometido errores en nuestra vida y hemos pecado y que queremos vivir nuestra vida de otra manera. Y la gente vino y se bautizó. La palabra bautismo es una palabra que literalmente significa ser sumergido, bajar dentro del agua. Ahora bien, el bautismo de Juan era un bautismo para el arrepentimiento y el perdón de los pecados, pero Juan no era el Mesías. Él no tenía el Espíritu de Dios como lo tendría Cristo. Una de las diferencias entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano es que en el bautismo cristiano el Espíritu de Dios también viene a vivir y morar dentro de los corazones de aquellos que se arrepienten, confiesan y son bautizados. Ahora, el arrepentimiento es algo que nunca es fácil de hacer. Cambiar nuestros corazones y nuestras vidas es un gran paso. Pero las cosas de las que Juan el Bautista llamaba a la gente a arrepentirse y a cambiar tienen bastante importancia hoy en día. La multitud le preguntó a Juan: ¿qué debemos hacer? ¿De qué debemos arrepentirnos? Y Juan dijo: el que tiene 2 camisas debe darle una al que no tiene ninguna. El que tiene comida en abundancia debe dar a los necesitados. Los recaudadores de impuestos le preguntaron a Juan de qué debían arrepentirse, y Juan les dijo: no cobren más impuestos de lo debido. Los soldados le preguntaron a Juan de qué debemos arrepentirnos, y Juan dijo: no usen su poder para extorsionar a otros. En todo el mundo y a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido quienes han utilizado su poder y su autoridad para extorsionar a los demás. A menudo, tristemente, eso deja a la gente sin necesidades básicas de la vida. El mensaje de arrepentimiento de Juan, al que llamaba a la gente, era una llamada a una sociedad mejor, a un mundo mejor, en el que los necesitados fueran atendidos por los que tienen abundancia. Eso es, de hecho, lo que Dios prevé para su reino. Y ahora, ¿qué hay de ti? ¿Qué crees que nuestro mundo necesita cambiar? ¿De qué necesita arrepentirse? ¿Y qué hay de tu vida? ¿De qué sientes que Dios te llama a arrepentirte? ¿Para que cambies en tu vida?